Hola, buenos días a todos. Bueno, les damos la bienvenida a estos workshops hospitalarios dentro del programa Dan Salud, auspiciados por el Laboratorio Glaxo, a quien le damos las gracias. Nuestro workshop hospitalario de hoy nos toca con el equipo del Sanatorio de los Arcos en lo que hace a toma de decisiones en estatus epiléptico. Un par de cuestiones antes de empezar con la presentación de casos. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para hacer, la tienen que hacer a través del chat. No van a tener habilitados los micrófonos van a estar cerrados, al igual que las cámaras, hasta tanto terminamos con la presentación. En el chat los tienen que dirigir las preguntas al lugar donde dice doctora Emiliana Seminara, y si hay alguna cuestión técnica, hacia donde dice asistencia técnica. Entonces, eso, para dejar un poquito en claro, digamos, la cuestión de cómo nos vamos a manejar desde el punto de vista técnico durante la presentación. Creo que esto es lo que tenías para contarle. La idea entonces es hablar sobre toma de decisiones en estatus epiléptico. Yo soy el doctor Consalvo, soy médico neurólogo, a cargo del área de epilepsia aquí en el sanatorio, y soy médico también de la División de Neurología del Hospital Ramos Mejía, y mi expertise un poco está en el tema de epilepsia. Y va a presentar conmigo la presentación de los casos clínicos la doctora Emiliana Seminara. La doctora es residente de su último año de formación del Sanatorio de los Arcos, de nuestra primera camada del Sanatorio de los Arcos, que en realidad debería haber terminado el 31 de mayo, pero por una cuestión de la pandemia hay un time extended en su residencia que va a continuar hasta el 30 de septiembre. Y bueno, ella como Natalie, como Agustina, son la primer camada de residentes de neurología que salen del equipo del Sanatorio de los Arcos, de quien estamos muy orgullosos de haber formado. Bueno, vamos entonces con la presentación en sí. La idea entonces es hablar acerca de estatus epiléptico y toma de decisiones. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es establecer una definición de estatus epiléptico. Lo que vamos a ver, voy a explicar antes de dar la definición, es cómo vamos a hacer. Vamos a dar un marco teórico a la presentación. Después lo que va a hacer la doctora Seminara va a hacer la presentación de casos. Gracias, Sole. A lo cual vamos a ir tratando de responder en función de cada caso clínico, de situación y de la toma de decisión que nosotros tomamos. No quiere decir que haya sido la toma de decisión que hay que tomar sí o sí. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hablar en función del tratamiento que es off-label, que no están aprobados, pero que bueno, que en la práctica diaria es lo que nosotros hacemos y utilizamos. En relación a la definición de estatus epiléptico, lo que primero tenemos que decir es que existe la definición operativa, establecida por la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el año 2015, quien define en esta definición operativa dos tiempos. Un tiempo 1, en el cual indica el tiempo en que nosotros debemos iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque los mecanismos que llevan al control de las crisis comienzan a fallar y empiezan a iniciarse mecanismos que hacen que se perpetúe el fenómeno. El tiempo 2 nos indica la agresividad con la cual uno tiene que tratar a los pacientes en función de evitar las consecuencias a largo plazo, como son muerte neuronal, incunia neuronal, y esto va a depender un poco del tipo y la duración de las crisis. En la parte de abajo de la diapositiva podemos ver que para los pacientes con estatus generalizados, con crisis tónico-clónica generalizados, el tiempo 1 representa a 5 minutos, por eso la definición operativa de estatus epilépticos es de tiempo de acciones de 5 minutos, y la definición operativa tiempo 2 es de 30 minutos. Los tiempos para epilepsias focales con alteración de la conciencia son un poquito más prolongados para el tiempo 1, de 10 minutos, y para el tiempo 2 son mayores a 60 minutos, mientras que para los pacientes en población pediátrica de estados de ausencia, el tiempo operativo 1 es de 10 a 15 minutos, pero en realidad no se sabe si la perpetuidad del mecanismo genera algún daño o injuria neuronal, por lo tanto no hay un tiempo 2 definido. Pero eso me parece que es lo más importante desde el punto de vista del marco teórico,
tener en cuenta que el paciente con estado de mal, la definición operativa nos pide 5 minutos para iniciar el tratamiento. Luego nos pide la clasificación según los 4 ejes, semiología, electroencefalografía, etiología y edad. Nosotros vamos a tocar en cada uno de los pacientes los 3 primeros ejes, no tanto el último, porque nosotros somos un centro de adultos, por lo tanto no vemos pacientes en edad pediátrica, y sí tener en cuenta en esto, desde el punto de vista de la semiología, en la gran división que uno tiene que establecer a priori, que es paciente con estatus epiléptico, con síntomas motores prominentes, que sería el estatus epiléptico generalizado, o el estatus epiléptico focal motor, versus el paciente sin síntomas motores prominentes, o lo que se denomina estatus no convulsivo, donde en realidad uno lo que tiene que hacer es sospechar e ir a buscarlo por la forma de presentación sutil que tienen en muchos de los casos clínicos estos pacientes. O sea, uno que es el prominente, donde clásicamente es el estatus generalizado, y el otro que es sin síntomas prominentes, que es el estatus epiléptico no convulsivo, en el cual uno como médico, digamos, tiene que sospecharlo en algunas situaciones en particular, como veremos más adelante en algunos de nuestros casos clínicos. Ahora bien, una vez cerrado este marco teórico, damos paso a los casos clínicos. La doctora Seminara, vamos a empezar a mostrar el caso clínico número 1. Bueno, buenos días a todos. El primer caso clínico consiste en un paciente de sexo masculino, de 31 años de edad, sin antecedentes personales de relevancia, que es encontrado por los familiares posterior a un intento de suicidio, desconociendo el tiempo que estuvo ante una exposición de hipoxia-anoxia. Él ingresa al sanatorio con una convulsión tónico-clónica generalizada de más de 5 minutos de duración. Es por eso que nosotros interpretamos como primera línea un estatus temprano e iniciamos lorazepam ajustado a peso, una infusión de 2 centímetros cúbicos por minuto. Independientemente de esta primera línea, el paciente persistía con la clínica, entonces interpretamos que estaba ya dentro de un estatus establecido e iniciamos la segunda línea terapéutica con levetiracetam 3.000 miligramos. Posteriormente, a pesar de la primera y la segunda línea, el paciente persistía con la convulsión tónico-clónica generalizada. Es por eso que ya estamos ante un panorama de estatus refractario e iniciamos propofol. Bueno, entonces aquí lo primero... Entonces aquí lo primero que tenemos que considerar es el momento evolutivo y en lo que hace el diagnóstico, en función del diagnóstico, decidir el tratamiento, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, uno puede dividir a la presentación del estatus en lo que es el estatus premonitorio, o sea, sería la forma de preparación antes de desarrollar el estatus epiléptico en sí, y posteriormente lo que nosotros asumimos es un estadio 2, donde el estatus ya está establecido, que este puede ser iniciado con su tratamiento prehospitalario, en nuestro caso es un tratamiento hospitalario, en la guardia de emergencias, posteriormente un estadio 3, cuando el paciente no responde, que ya requiere una terapia intensiva, lo que sería un estatus refractario, y el último estadio, que sería el estadio 4, donde ya el paciente está definitivamente en terapia intensiva, que cumpliría los criterios de estatus superrefractario. ¿Dónde estaríamos parados con este paciente? Bueno, en principio, en el estadio 2, que es un paciente hospitalario con un estatus establecido, y posteriormente la evolución a un estatus refractario al no responder al tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones en función del paciente? Bueno, en principio lo que hay que hacer es asegurarse el sostén de funciones vitales, vía aérea permeable, manejo de la presión arterial, monitorear cardiovascular. Eso es esencial, más allá de algún tratamiento que uno pueda beneficiar al paciente temprano, digamos, lo primero que uno tiene que asegurarse es el ABC en el paciente. Sin duda es lo primero que hay que hacer. Asegurarse que ese paciente respire, que tenga buen pulso, porque si no, todo tratamiento que nosotros hagamos va a ser en vano. Le debemos colocar una vía con solución salina y proceder a la extracción sanguínea. Lo que estándar se realiza es, como figura en la diapositiva, un ionograma, una función renal y hepática, un hemograma, calcio, magnesio, glucemia, hacer una gasometría y, de ser posible, dosaje de tóxicos y de fármacos antiepilépticos.
La primera indicación que uno le hace al paciente, teniendo en cuenta que muchas de las etiologías, o las etiologías más frecuentes, está relacionada con el alcoholismo, es la administración de tiamina, 100 miligramos intravenoso, y luego solución glucosada al 50%. Con respecto al tratamiento farmacológico en sí, la medicación de primera línea, ya por estudios viejos, digamos, en lo que hace al estudio de veteranos hecho por Trainman y ya publicado hace mucho tiempo en la New England, la primera línea es el lorazepam 0,1 miligramo kilo, una infusión de 2 miligramos minuto. O sea, siempre una primera línea va a ser una benzodiazepina en la situación hospitalaria. Hay algunas opciones en lo que hace a primera línea prehospitalario, que es el uso, por ejemplo, intramuscular de midazolam. Lorazepam, la dosis es de 0,1 miligramos kilo. Algunos protocolos dicen que la dosis tiene que ser de 4 miligramos, que la ampolla tiene 4 miligramos. Lo que yo siempre recomiendo es que uno siempre tiene que ser agresivo y respetar esto de 0,1 miligramos kilo. O sea, si el paciente pesa 70 kilos, la dosis que tiene que recibir es de 7 miligramos. O sea, no tiene que quedarse corto en función del tratamiento inicial. Si uno no cuenta con lorazepam, diazepam es una muy buena opción. Allí tienen, digamos, la dosis y la forma de infusión, pero tienen que saber que si uno administra diazepam, por la rápida redistribución que tiene, hay que hacer una carga con fenitoína, sí o sí, a una infusión como la tienen indicada allí, y que si el paciente venía tomando fenitoína, quizás la hay que reducir previamente a la mitad. Hasta ahora, digamos, lo que nosotros teníamos era el uso de benzodiazepinas, de fenobarbital y de fenitoína como medicamentos de primera y segunda línea, hasta que aparece esta reciente publicación en el trabajo de New England, que es un estudio que se llama ESET, que es el tratamiento de segunda línea para aquellos pacientes que fallaron a benzodiazepinas. Este tratamiento evaluó 3 ramas, digamos, terapéuticas, que fueron el uso del levetiracetam, el uso de la fosfenitoína, o que nosotros podemos homologar con la fenitoína, y el uso de ácido valproico. Fíjense en la parte que tienen a la izquierda de su diapositiva, es la eficacia que ha tenido, más o menos 47, 45, 46, ha sido similar en eficacia a las 3 ramas, y en lo que hace a seguridad, si uno analiza los eventos adversos y la posibilidad de recurrencia, ha sido también bastante similar en lo que hace al uso de cualquiera de las 3 medicaciones. Este trabajo ha sido un trabajo modelo, digamos, que ha sido en el cual han participado el NIH y la FDA como colaboradores, pensando, digamos, en la poca posibilidad, digamos, que hay de hacer un estudio de este tipo en estado de mal epiléptico, y creo que ha sido un estudio modelo y que recomiendo la lectura, digamos, para tenerlo presente. En definitiva, lo que uno puede utilizar en este estadio 2, cuando falla la benzodiazepina, es el uso de fosfenitoína, de ácido valproico, de levetiracetam, y también uno podría llegar a contar en algunos centros, nosotros acá en Argentina no contamos, es la cosamida, con una dosis de 200 a 400 miligramos intravenosa, y de brivaracetam de dosis, por lo menos lo que está descrito en estos pacientes, de 50 a 400 miligramos intravenosos. Por supuesto que con estos dos últimos medicamentos hay evidencia, pero no hay una evidencia tan franca y concreta como lo hay luego de la publicación del estudio ESET. Una vez que el paciente falla una benzodiazepina y falla una droga de segunda línea y sigue con crisis, uno define que ese paciente es portador de un estatus refractario. Por lo tanto, ya aquí las opciones de tratamiento están más para el lado del uso de anestésicos potentes, como son el pentobarbital, el tiopental, pero lo que en general lo que tienden a usar los terapistas hoy en día es más el uso de midazolam y de propofol. Nosotros acá en la terapia intensiva del sanatorio, lo que prefiere, digamos, el jefe de terapia es el uso de propofol, porque ve más eficacia, digamos, en función de la respuesta al tratamiento comparado con el midazolam. Pero bueno, allí están las dosis, allí está lo que se puede utilizar. Y pongo la ketamina aquí porque en realidad es una medicación que se está empezando probablemente a tener más ímpetu en este último tiempo. Todavía no está definido cuál es su indicación o en qué lugar uno lo debe ubicar, pero sí para que vayamos teniendo en cuenta la posibilidad de su uso y probablemente en estadios más precoces dentro de un paciente que no responde al tratamiento.
¿Hasta cuándo tenemos que seguir? ¿Hasta cuánto tenemos que subir la dosis? Bueno, aquí sí va a ser fundamental contar con un electroencefalograma en que nosotros veamos un paroxismo de 1 a 2 segundos de duración con una supresión de 1 a 10 segundos de duración. Esa es un poco la idea del uso de los anestésicos. Vamos a seguir entonces con la doctora Seminario. Bueno, continuando con nuestro paciente de recién, les recuerdo que estábamos ante una situación de un estatus epiléptico refractario y nosotros iniciamos sedación con propofol por 24 horas. El paciente había recibido lorazepam como primera línea, carga de levetiracetam como segunda y luego 24 horas de sedación con propofol. Este es el electroencefalograma que uno tiene que obtener para asegurarse que el paciente esté dentro de los niveles de propofol necesarios. Es decir, un electroencefalograma de paroxismo-supresión. En este electroencefalograma del paciente lo que podemos ver son paroxismos de hasta 1 o 2 segundos de duración intercalado con periodos de supresión de hasta 10 segundos. 24 horas después, ahí pasamos a la segunda diapositiva, lo que pudimos ver es que ante el electroencefalograma control, nosotros suspendimos el propofol y lo que observamos son descargas periódicas generalizadas, es decir, un patrón de tipo punta, polipunta o punta onda de hasta 4 Hz. Es por eso que ante la persistencia de la actividad, nosotros lo que hicimos es iniciar nuevamente el propofol e iniciar una segunda droga antiepiléptica que fue el fenobarbital. Posteriormente, nosotros lo que hicimos fueron electroencefalogramas diarios con la reducción del propofol. Pero independientemente de eso, nosotros podíamos ver persistencia de esta actividad epiléptiforme. Entonces, además del lorazepam, la carga de levetiracetam, el fenobarbital, nosotros iniciamos también valproico y ketamina. Y finalmente pudimos lograr un electroencefalograma que persistía la actividad, pero a menor frecuencia. Se podía observar periodos de supresión alternando con descargas generalizadas superpuestas, de hasta 1 Hz. Acá lo que podemos ver es la resonancia de encéfalo del paciente, donde observamos en corte axial de difusión, de mapa de C y de FLAIR, imágenes que restringen y que se ven hiperintensa en el FLAIR a nivel de lo que es la corteza frontal, parietal y occipital de tipo bilateral, y además ahí a nivel subcortical lo que podemos observar es lo mismo a nivel de los núcleos lenticulares bilaterales. Este patrón, esta resonancia, en conjunto con el electroencefalograma y la clínica del paciente, nos llevaban a una interpretación diagnóstica final de una encefalopatía posanóxica. Paciente. Hola, ¿se escucha? Bueno, en definitiva, lo que llegamos al punto con este paciente es a lo que sería el estadio 4, que es el paciente que cumple criterios de estatus superrefractario. El paciente con estatus superrefractario es aquel que ha fallado al tratamiento con anestésicos, a pesar de lo cual persiste con crisis, o que una vez suspendida la terapia anestésica vuelve a recaer con crisis. En este paciente lo que se han dado son estas dos situaciones, tanto ha persistido con las descargas a pesar del tratamiento anestésico, pero también lo que ha pasado es que una vez que suspendió el tratamiento anestésico, persistía con descargas. Aquí las opciones de tratamiento en realidad son no nada convencionales, digamos, si uno quiere. Uno puede probar terapéuticas alternativas como topiramato, pregabalina, perampanel o brivaracetam, intentar terapéuticas, digamos, de rescate. La hipotermia que figura acá en realidad no ha sido muy eficaz en este tipo de pacientes. Utilizar el sulfato de magnesio, sobre todo, esto se utiliza en pacientes embarazadas con eclampsia. Muchos pediatras utilizan también la piridoxina,
Y también lo que uno empieza ya a pensar es la posibilidad de utilizar inmunoterapia, ¿no? Ya sea corticoides, gamma globulina, plasmaféresis, pero por eso aquí es muy importante el tema de la definición de cuál es la etiología que uno está sospechando. También uno puede probar en algunas situaciones cirugía, colocación de estimulador vagal. Nosotros hemos probado también en algunos casos dieta cetogénica y TEC, en realidad no es traumatismo de cráneo, sino que es terapia electroconvulsiva en este tipo de pacientes. En definitiva, claramente nuestro paciente cumple criterio de estatus superrefractario, pero lo que ahora tenemos que decir es hasta dónde nosotros avanzamos en lo que hace al tratamiento. Desde el punto de vista del diagnóstico de la causa etiológica, lo que podemos decir es que la causa es claramente una encefalopatía anóxica, lo cual ya sabemos que estos pacientes tienen un muy mal pronóstico. El paciente ha evolucionado de un estatus epiléptico convulsivo a un refractario, un superrefractario, lo cual lo hace de mucho peor pronóstico. Un electroencefalograma que desde el punto de vista de lo que uno analiza dentro de los pacientes con estatus superrefractario es lo que se denomina altamente maligno, y una resonancia magnética con un gran volumen cortical comprometido, lo cual hace pensar que el paciente tiene un pésimo pronóstico en lo que hace a su evolución, y bueno, fue lo que finalmente pasó. El paciente no tuvo en ningún momento respuesta al tratamiento y finaliza o termina su caso clínico falleciendo. Vamos entonces a pasar a nuestro caso clínico 2. Bueno, el segundo caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 87 años. Como antecedente se tenía EPOC, ex-tabaquista, pero era independiente para las actividades de la vida diaria. Él lo que presentaba eran movimientos de tipo clónicos en hemicara y brazo derecho que duraban 1 hora de evolución. El paciente no tenía compromiso de conciencia. Entonces, él ingresa al sanatorio con esta clínica y nosotros lo que interpretamos es que el paciente presentaba un estatus epiléptico con síntomas motores prominentes, recordando la clasificación de la semiología, pero que era focal y sin compromiso de conciencia. Entonces, inicialmente nosotros lo que iniciamos fue lorazepam 0,1 miligramos, ajustado a peso, donde evidenciamos que la clínica resolvió por completo. Posteriormente nosotros lo que hicimos fue una tomografía de encéfalo simple y posteriormente una resonancia de encéfalo. En la tomografía que podemos ver en la pantalla se observa una imagen más bien hipodensa en lo que es la topografía córtico-subcortical de tipo frontal, y en la resonancia vemos 2 secuencias de tipo axial con T1 con contraste a la izquierda y después flare a la derecha. Se observa una única lesión de tipo focal a nivel frontal, córtico-subcortical, más bien nodular, que con el contraste se observaba que captaba contraste, y a la vez estaba rodeada de edema perilesional. A la vez se hizo una tomografía de tórax en donde se evidenciaba una imagen a nivel del pulmón. Entonces, nuestra interpretación era que el paciente tenía un cáncer de pulmón con una metástasis, un secundarismo a nivel del sistema nervioso central. Posteriormente nosotros hicimos un electroencefalograma que dio dentro de parámetros normales, es decir, no tenía actividad epileptiforme, e iniciamos la cosamida 200 miligramos por única vez vía oral y dejamos un mantenimiento de 100 miligramos cada 12 horas. Bueno, aquí, como yo les contaba al principio, lo que tenemos que empezar a analizar es un poco cuál es la semiología del paciente, un poco el uso, la utilidad del electroencefalograma en esta situación, y también analizar cuál es la etiología que llevó a este paciente a presentarse desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de la semiología, sin duda la presentación es un estatus de tipo focal motor, es lo que está descrito allí a la izquierda en el grupo A3, donde el paciente tenía un compromiso motor de clonías del hemicuerpo contralateral a donde se ubicaba la lesión. A pesar de que el paciente resolvió clínicamente su situación, o sea, resolvió su estatus focal con el uso de benzodiazepinas, el electroencefalograma en este caso fue útil para evitar que uno haga, digamos, ese paciente haya evolucionado a un estatus epiléptico no convulsivo en función del tratamiento, y fue útil para monitorear que realmente el paciente había finalizado, tanto desde el punto de vista clínico como electroencefalográfico, su estatus.
Posteriormente, uno lo que analiza desde el punto de vista de la imagen es la etiología. Entonces, la etiología uno sabe que el paciente tiene una lesión secundaria. Desde el punto de vista del tratamiento, habría que definir cuál es la conducta terapéutica más importante. Pero uno lo que se plantea acá es cuán agresivo uno debe ser en el tratamiento con este tipo de pacientes. Supongamos que este paciente no haya cedido su estatus con el uso de benzodiazepina, hasta cuándo uno tiene que seguir avanzando con el uso de medicación intravenosa, y si quizás uno no puede manejarse, ser un poco más elástico, digamos, en el tratamiento y utilizar un tratamiento bioral. En este caso, en realidad, se utilizó la vía oral porque el paciente ya había cedido de sus crisis y utilizamos una medicación que sabemos, digamos, que tiene rápido efecto, rápido eficacia, con una especie, digamos, de dosis de ataque de 200 miligramos, que ya para este tipo de paciente es una dosis terapéutica útil. Vamos entonces a pasar con nuestro caso 3. Bueno, el tercer caso clínico es de una paciente de sexo femenino de 82 años que como antecedentes presentaba una hipertensión arterial, una fibrilación auricular anticoagulada, era diabética, hipotiroidea y era dependiente para algunas de las actividades de la vida diaria. Ella presentó una caída de propia altura con posterior TEC con pérdida de conciencia. Al ingreso del sanatorio fue evaluado directamente por el servicio de neurocirugía. Al examen neurológico ellos refieren que era un examen neurológico dentro de parámetros normales, y en su tomografía lo que se podía evidenciar era una hemorragia subaracnoidea postraumática y un hematoma subdural. Ellos, profilácticamente, la paciente no había presentado ningún evento comicial, iniciaron levetiracetam 500 miligramos cada 12 horas. Nosotros la conocimos una semana después. La paciente intercurre con sensorio más bien fluctuante, con una fase de expresión, y lo que presentaba eran episodios de minutos de duración donde realizaba un sutil giro cefálico a derecha, y cuando nosotros hacíamos apertura auricular también veíamos que con ese sutil giro cefálico también había un giro ocular. El compromiso de conciencia era dudoso, impresionaba que sí había compromiso de conciencia, y nosotros lo que vimos es que en 30 minutos ella hizo 7 episodios. Entonces, nuevamente, guiándonos por lo que es la clasificación semiológica, estábamos dentro de dos tipos de clasificaciones. Por una parte, podría ser un estatus epiléptico, más bien focal como manifestación, un estatus versivo, o más bien un estatus epiléptico sin síntomas motores prominentes, pero con síntomas motores más bien sutiles, de tipo focales. Nosotros nos inclinamos que era un estatus epiléptico, más bien un estatus no convulsivo, que hacía focalidad y que no tenía repercusión en la conciencia. Es por eso que ante este tipo de paciente nosotros realizamos un monitoreo de electroencefalograma. En el monitoreo lo que podemos ver es que de por sí el monitoreo era anormal, estaba caracterizado por actividad lenta de tipo delta, más bien a derecha, que tendía a adoptar más bien un patrón periódico a 1 Hz. Este patrón periódico propagaba a lo que es la línea media y la región anterior contralateral, adoptando un patrón periódico de tipo generalizado. Pasó de periódico lateral a generalizado. Y después lo que veíamos es intercalado un patrón de tipo creciente casi continuo. Entonces, en pacientes que tenemos un estatus epiléptico no convulsivo, la herramienta del electroencefalograma es muy importante, y ahí es cuando nos basamos en los criterios de Salzburg. Dentro de los criterios de Salzburg sí teníamos la sospecha de que la paciente estaba en un no convulsivo y que tenía descargas epileptiformes a una frecuencia mayor a 2.5. Es decir, que nosotros ahí hicimos un diagnóstico, efectivamente, que la paciente sí estaba en un no convulsivo. Posteriormente vemos el caso número 3, donde además del lorazepam, lo que nosotros hicimos es levetiracetam, completamos la carga, y posteriormente lo que hicimos es iniciar una segunda droga antiepiléptica. Hicimos una resonancia de encéfalo, lo que pudimos observar es que la paciente, además de la tomografía de ingreso, presentaba una resonancia donde en la secuencia GRE, en la secuencia FLAIR y en la secuencia de T2 se observaba una colección de tipo hemática, extraaxial, frontotemporal, parietal, interhemisférica, y también se podía ver a nivel occipital izquierdo
que estaba asociado también a contenido hemático en el espacio subaracnoideo, a nivel insular derecho. Bueno, entonces aquí nuevamente analizamos los conceptos de semiología, electroencefalografía y etiología. Es muy importante la discusión semiológica, me parece, con esta paciente, porque uno lo que podía decir es que era portadora de crisis focales motoras, adversivas o versivas, entonces eso no incluiría dentro del grupo de focal motor, en lo cual el tratamiento uno diría que podría ser un poquito más relajado, si se quiere, en relación a un caso muy parecido al previo. Pero después está el otro grupo, que es el paciente sin síntomas motores prominentes, que es una de las situaciones que nosotros pensamos, en la cual el paciente tenía compromiso focal, pero con alteración de la conciencia, porque esta situación que se dio. ¿Cómo nosotros analizamos esto? Bueno, aquí es muy importante la semiología del electroencefalograma también, donde los criterios de Salzburg, en función de esta situación de crecimiento y decrecimiento de la actividad eléctrica, nos apoya bastante el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo posible, y nosotros relacionamos quizás en función, digamos, de la forma de presentación clínica, que la paciente tenía un estatus no convulsivo focal con alteración de la conciencia, donde probablemente uno deba ser un poco más agresivo en función del tratamiento, a diferencia de lo que es la presentación de estatus focal sin alteración de la conciencia o de un estatus focal motor, como vimos en el caso previo. Si sabemos que desde el punto de vista pronóstico también, la severidad de su compromiso, el difuso daño que tiene en función de la lesión que nosotros vimos, tanto en la tomografía como en la resonancia, digamos, nos impedía evaluar la posibilidad quizás de alguna cirugía. De hecho, nosotros veíamos más actividad eléctrica del lado derecho, mientras que había en la imagen más compromiso del lado izquierdo. Por lo tanto, digamos, el tratamiento médico fue lo que priorizamos en esta paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces en un paciente con estatus epiléptico no convulsivo? La semiología, las características semiológicas, ¿qué es lo que uno tiene que ir a buscar? Los síntomas generalmente son muy sutiles, desviación ocular, parpadeo, automatismos, o sea, son cosas que uno tiene que ir a buscar, sospechar el estatus no convulsivo y ser evaluado esto a través de un electroencefalograma, como habíamos mostrado, digamos, en función de los criterios de Salzburg, la posibilidad, digamos, de realizar o de apoyar el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo en función de los hallazgos que nosotros encontramos en esta paciente. Bueno, en el caso número 4, consiste en un paciente de sexo masculino de 69 años. Como antecedentes, él tenía un cáncer de próstata que presentaba secundarismo a nivel óseo y peritoneal. Él también tenía un síndrome depresivo mayor. Nosotros lo conocimos en 2015 porque él presentó una convulsión tónico-clónica generalizada. Posteriormente, él evolucionó con una afasia. En ese contexto lo estudiamos y el paciente presentaba un hematoma intraparenquimatoso y una trombosis venosa del seno transverso. Es ahí que nosotros iniciamos medicación con fenitoína. Nosotros lo conocemos un domingo de guardia, donde el paciente ingresa con un trastorno del lenguaje. La familiar, la mujer, refería que lo había encontrado con este trastorno. Él ingresa al sanatorio 2 horas después, con persistencia de los síntomas. Él presentaba una afasia de expresión. No nominaba, no repetía, comprendía algunas órdenes simples, es decir, nos parecía una afasia de expresión. Lo evaluamos a los 30 minutos y lo que notamos es que esta afasia iba mejorando lentamente. Ya podía nominar 5 de 10, también podía repetir 5 de 10, es decir que el cuadro inicial había mejorado. Ahí es cuando nosotros decidimos hacer una resonancia de encéfalo y durante la resonancia él presenta una crisis focal motora secundariamente generalizada que duró 1 minuto. Posteriormente lo evaluamos, persistía la afasia inicial y él posteriormente repite esa convulsión tónico-clónica generalizada.
y posterior a esas 2 crisis es que el paciente ya no nominaba y no repetía, tenía un cuadro similar al ingreso. Entonces, estábamos ante un paciente que nosotros conocimos afásico, que presentó en el medio 2 convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que interpretamos es que estábamos ante un estatus epiléptico convulsivo que no había recuperado su estado basal. Es decir, el paciente había tenido 2 convulsiones focales con evolución a la generalización, con una afasia entre cada una de estas crisis. Es ahí cuando nosotros hicimos la primera línea en un estatus convulsivo, que fue lorazepam 0,1 miligramo kilogramo. Pero posteriormente el paciente persistió con una afasia. Entonces ahí nosotros realizamos un electroencefalograma para poder determinar en qué tipo de clasificación estábamos. En el electro lo que podemos observar es ondas agudas temporales izquierdas, era un electroencefalograma anormal, y lo que podíamos ver intercalada era una crisis electrográfica, que duraba más o menos 1 minuto de duración, que tenía un inicio temporal anterior, lo cual se correspondía con la semiología del paciente que estaba afásico, y propagaba a nivel posterior. Entonces, nuevamente, al estar ante un estatus epiléptico no convulsivo, de tipo focal, manifestado por afasia, nos volvemos a basar en los criterios de Salzburg, donde teníamos una sospecha que podía ser un estatus no convulsivo, y que podía llegar a tener un patrón que podía corresponder a una frecuencia mayor a 2.5. Entonces teníamos un diagnóstico confirmado. Posteriormente nosotros lo que hicimos ante esta situación es iniciar la cosamida 400 miligramos vía oral. Posteriormente nosotros hicimos una resonancia de encéfalo, que no tiene cambios con respecto a la resonancia que tenía en 2015. Y lo que podemos observar es lo que él había tenido, es decir, vemos en la secuencia FLAIR, en la secuencia T2 y en la secuencia GRE, una imagen más bien intraparenquimatosa, temporal izquierda, córtico subcortical, que lo que podemos ver en GRE es que tiene un halo hipointenso que podría corresponder con producto de degradación de hemoglobina. Muy bien, entonces aquí nuevamente haciendo el análisis semiológico, electroencefalográfico y de la etiología, tratando de interpretar un poquito lo ocurrido con el paciente. El paciente lo que estaba o lo que tenía era un estatus epiléptico. Desde el punto de vista de la definición, uno también tiene que considerar que un paciente que hace una crisis, no se recupera y vuelve a hacer una crisis, ese paciente tiene un estatus epiléptico hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es una forma de ampliar un poquito la definición de estatus epiléptico. Eso es siempre lo que hay que tener en cuenta. Después lo que tenemos que analizar es desde el punto de vista de la interpretación semiológica, qué rol cumple esa afasia. Si en realidad el estatus epiléptico evoluciona a un estatus el estatus epiléptico convulsivo evoluciona a un estatus no convulsivo, o si la afasia representa un estado posictal, digamos, o sea, que no forma parte del estatus del paciente. Para eso entonces es fundamental poder contar con el electroencefalograma. Creo que el electroencefalograma nos aclaró que en realidad el paciente persistía con descargas focales del hemisferio izquierdo, que cumplía criterios definidos para SENC, o sea que en realidad la interpretación fue que este paciente tenía un estatus epiléptico que de generalizado o de manifiesto pasó a ser un estatus epiléptico no convulsivo. Y en relación al tratamiento, un poco la idea fue, bueno, iniciar primera línea con benzodiazepinas. Nosotros no quisimos usar levetiracetam en este caso por una cuestión de los antecedentes de depresión severa que el paciente tenía, y nosotros acá en esta cuestión estamos bastante limitados. Hoy por hoy no contamos con ácido valproico intravenoso, por ejemplo, entonces tenemos que usar algunos fármacos, digamos, por vías no convencionales en situaciones de emergencia, como fue el intentar usar la lacosamida vía oral en una dosis de carga, como ocurrió, digamos, en este paciente. En definitiva,
La interpretación semiológica es de un estatus convulsivo que evoluciona a un no convulsivo, en el cual el electroencefalograma fue fundamental para definir que ese paciente en realidad no estaba en un posictal, sino que seguía en estatus. Y en relación con la etiología, la interpretación de que el estatus fue debido al desarrollo, digamos, de la lesión previa. Pero sí lo pedimos en la declaración. Podemos avanzar a la diapositiva siguiente. Doctor, haga clic en la pantalla, ahí está. En definitiva, para concluir, digamos, con la presentación de los casos clínicos, hemos pasado por lo que es el tratamiento del protocolo del estatus epiléptico convulsivo, en un paciente que desarrolla un estatus epiléptico convulsivo, donde lo que nosotros también vemos es la evolución a la superrefractariedad, el concepto de lo que es el tratamiento inicial, que uno debe ser agresivo en el tratamiento inicial, con el uso de benzodiazepinas a dosis útiles. Si uno analiza el estudio de SET, muchos de los pacientes que entraron en el estudio SET debían haber fallado la primera línea de benzodiazepinas. Muchos de los pacientes no pudieron entrar al estudio de SET porque la dosis de benzodiazepina que se usó fue insuficiente, si no el reclutamiento hubiese sido mucho más alto todavía. Analizamos también pacientes con estatus epilépticos no convulsivos, donde ahí remarcamos la utilidad del electroencefalograma, remarcamos la utilidad de los criterios de Salfus para definirlo, y acá me han agregado la palabrita video, que en realidad para nosotros es muy útil filmar al paciente y correlacionar la clínica del paciente con lo que le está pasando. Sí, entonces eso es muy importante para nosotros, que en estos pacientes con estatus definido, cuando la actividad epileptiforme es continua, de más de 2 ciclos por segundo, uno inicia el tratamiento, pero que cuando las descargas epileptiformes no tienen esa frecuencia previa, uno a veces puede incluso utilizar pruebas de medicamentos, como es el lorazepam, para evaluar, digamos, la respuesta terapéutica en ese paciente si sigue sospechando la posibilidad que está ante un estatus epiléptico no convulsivo. Y por supuesto que en el estatus epiléptico focal, por lo menos en lo que hace a mi opinión, cuando el paciente tiene alteración de la conciencia, donde uno pensaría que el hipocampo, digamos, en ese sentido está comprometido, uno debe ser bastante agresivo en lo que hace el tratamiento, quizás no a lo que es un estatus epiléptico convulsivo en sí, pero sí uno tiene que asumir un rol un poquito más activo en lo que hace a la definición del tratamiento. Así que bueno, esto fue un poquito la presentación que nosotros quisimos hacer. Estamos abiertos a las preguntas que nos pudieran llegar vía chat y a tratar de contestarlas cada una en función de lo que vayan preguntando, en función de algunas dudas. Yo les vuelvo a repetir, esto no quiere decir que sea lo que haya que hacer, pero sí es nosotros quisimos mostrarles lo que es el trabajo interdisciplinario que nosotros tenemos acá, con la ayuda de los médicos residentes que están de guardia, en la guardia externa, de terapia intensiva, y nuestra, del equipo de epilepsia, en función de cómo abordar mejor a nuestros pacientes con estado de mal epiléptico. Así que bueno, muchas gracias en nombre del equipo, y estamos abiertos a las preguntas. Nuevamente agradecemos a la gente de Glaxo por permitirnos hacer esta presentación de workshop hospitalarios. Emiliana, no sé si tenemos algunas preguntas ya. Con respecto a las preguntas, quería saber si podía arrancar yo. En el primer caso, en el paciente joven, que nosotros después llegamos a la conclusión que está ante una situación de encefalopatía posanóxica, nosotros pasamos por un estado de convulsivo. Luego ese paciente evolucionó a estatus epiléptico convulsivo refractario y luego superrefractario. Pero deteniéndome en el establecido, en cuando nosotros iniciamos levetiracetam.
En base al ESET no se vio diferencia entre las 3 medicaciones, pero usted, en su experiencia, ¿cuál preferiría usar? Sí, yo creo que es una buena pregunta en función, digamos, del tratamiento farmacológico cuando uno ve pacientes con este tipo de descargas, de chipettes, digamos. Quizás uno está tentado a no usar bloqueantes de canales de sodio, o sea, no usar fenitoína, y sí usar probablemente ácido valproico y levetiracetam, sobre todo porque también este tipo de descargas electroencefalográficos y la clínica del paciente de encefalopatías posanóxicas tienden a presentarse desde el punto de vista clínico con mioclonías, o sea, además del estatus no convulsivo. Y probablemente la respuesta terapéutica en función de si uno piensa en el electroencefalograma y uno piensa en la etiología, creo que probablemente uno levetiracetam lo utilizaría y ácido valproico quizás lo utilizaría y dejaría un poco de lado el uso de bloqueantes de canales de sodio como es la fenitoína o la lacosamida. O sea, esa sería la línea terapéutica propuesta. A veces, o sea, en este paciente llegamos a usar todo, lamentablemente la respuesta al tratamiento fue muy mala, pero bueno, por eso también es importante contar con la etiología de los pacientes, porque uno también le permite definir con más rigor científico y con más rigor desde el punto de vista asistencial, es cuál es el mejor tratamiento para el paciente en función de lo que le ocurre. Si uno sabe que ese paciente tiene un pronóstico muy malo, ya puede hablar, digamos, con la familia, puede ir hablando con los terapistas en función de cuál es la conducta a asumir y de no seguir progresando infinitamente, sino que ya ese paciente probablemente uno empiece como a dejar de lado, digamos, tratamientos alternativos imposibles de hacer, ¿no? Y ya que estamos hablando sobre que ya estaba en refractariedad del paciente, ¿cuál hubiese sido su siguiente línea? Más allá que este paciente tenía una encefalopatía posanóxica, a veces uno no sabe la etiología. ¿Usted tiene un protocolo de con qué antiepiléptico inicial, después, qué es lo que sugeriría agregar? Bueno, nosotros hicimos levetiracetam, fenobarbital, valproico y ketamina. ¿Hubiese elegido alguna otra droga? Bien, en cuestión de elección, en estatus superrefractario, uno es estrictamente empírico. O sea, no hay evidencia para decir, usemos esto, usemos aquello. Si uno tiene ketamina, probablemente sería una buena opción. De hecho, es lo que yo les contaba al principio, la ketamina ha tenido un avance en lo que hace a la posibilidad de usarlo, hasta incluso en pacientes previo al desarrollo del estatus superrefractario. Quizás si uno no tiene ketamina, la opción de perampanel podría llegar a ser muy buena, porque también el mecanismo de acción del perampanel es muy parecido a lo que es la ketamina, donde actúa a nivel de receptores diferentes a los fármacos estándar. O sea que el perampanel podría llegar a ser una muy buena opción en ese aspecto. No, por supuesto, nada de inmunoglobulina ni de esteroides, teniendo en cuenta la etiología, porque es una de las cuestiones que uno se plantea, ¿no? La posibilidad de desarrollo de algún NORS, New Onset Refractory Status Epiléptico, en este caso no, porque claramente la etiología era una encefalopatía hipóxica, entonces ahí no nos íbamos a plantear ese tipo de tratamiento. Pero sí siempre tenerlo presente en un paciente que no se conocía con epilepsia y que uno tiene que evaluar en un paciente con estatus superrefractario la posibilidad de utilizarlo. ¿Cuál es el protocolo, digamos, de acción en función? Yo creo que es un poco, si uno recibe al paciente, es la benzodiazepina. Segunda línea, yo creo que hoy por hoy, levetiracetam, valproico y fosfenitoína sería lo ideal. Fenitoína es lo que nosotros tenemos. Cualquiera de esas tres son equivalentes. No tenemos con ácido valproico, ese es un gran déficit que nosotros tenemos hoy, no hay ácido valproico oral, intravenoso, y sí pasar, una vez que el paciente ya falló a la primera línea, falló a segunda línea, si el paciente es refractario, yo lo puedo pasar a anestésicos. Quizás como situación intermedia uno puede utilizar un fenobarbital. O sea, de hecho en el protocolo americano el fenobarbital está utilizado muchas veces de segunda línea, o sea que podría llegar a ser una opción.
Una vez que llega al refractario, tratamiento con anestésicos, a elección de lo que al terapista le parezca más conveniente, con el que más útil se sienta, con el que más cómodo se sienta, con la idea de llegar a ese paroxismo supresión, y en el superrefractario, lamentablemente, no hay ninguna evidencia científica que respalde el tratamiento en este tipo de pacientes en particular. Bueno, todavía no hay ninguna pregunta, así que voy a aprovechar para hacer la tercera pregunta al doctor. Nosotros sabemos que cuando un paciente tiene un estatus epiléptico superrefractario, la mortalidad es muy alta. Y también hay que estudiar la etiología porque sabemos que algunas de esas etiologías no van a evolucionar bien ya de por sí, como nuestro paciente que ya tenía una encefalopatía posanóxica. ¿Qué etiología en particular usted cree que sí vale la pena seguir intentando haciendo electroencefalograma diario o cada 48 horas, continuando agregando medicación, si es que hay alguna que podría tener una menor mortalidad con respecto a otras? Bueno, esto me da pie a hablar, hacer un anticipo de un trabajo que estamos haciendo con Natalie y con Federico, que son los residentes de acá, en función de cuál fue nuestro resultado en el tratamiento de pacientes con estatus superrefractario. Vamos a adelantar algunos resultados, si me permite Natalie. Nosotros tuvimos un 50% de mortalidad y el 50% restante quedó con muchísima secuela neurológica. O sea, y eso creo que lo convierte a este tipo de pacientes en extremadamente graves desde el punto de vista de la presentación clínica. ¿En quién valdría la pena avanzar? Bueno, seguramente en un paciente con un tumor diseminado en estadio terminal, uno diría no, este paciente no vale la pena avanzar porque no le va a modificar el pronóstico en función de una terapéutica agresiva. Claramente en el paciente con encefalopatía posanóxica tampoco, porque la situación allí es bastante frustrante. Sí, quizás en esto que yo mencionaba antes, o sea, la sospecha de un paciente donde no se conocía con el diagnóstico de epilepsia, donde uno encuentra o ve la posibilidad de que pueda tratarse de alguna encefalopatía inmunomediada, yo creo que en esos pacientes es donde uno tiene que poner todas las fichas para intentar primero realizar el diagnóstico lo más cercano posible, quizás haciendo una punción lumbar, evaluando una resonancia magnética para evaluar compromiso de determinadas localizaciones, como puede ser el hipocampo como target, y sí en esos pacientes evaluar la posibilidad de usar terapéutica, digamos, con inmunomoduladores. Llámese esteroides, llámese gamma-globulina, llámese plasmaféresis como primera línea, pero sí en esos pacientes creo que valdría la pena avanzar con un sustento, digamos, apoyado desde el punto de vista de la presentación de determinadas situaciones, ¿no? Algo que apoye realmente la posibilidad de que estemos un paciente con diagnóstico presuntivo de NORS. Bueno, gracias, Doc. No sé si hay alguna pregunta más, no sé si tenemos tiempo, no sé si... Carola, si querés. Doctores, ya podemos ir cerrando, si quiere, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, les agradecemos a todos por su participación, por tomarse este tiempo de escucharnos. Para nosotros esto es aprender en forma mutua en función del equipo de la terapéutica, digamos, en función de trabajo en equipo, de trabajo en equipos multidisciplinarios con la participación de la guardia, de terapia intensiva, del equipo de neurología, del equipo de técnicos, del equipo de enfermeros. O sea, esto requiere un abordaje multidisciplinario. Así que el paciente con estatus es un paciente complejo en sí. Así que bueno, nuevamente agradecemos al laboratorio de Glaxo por apoyar estas iniciativas de los workshops hospitalarios, a la gente de Patagonia por su apoyo y sostén técnico y emocional en todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto con todos. Gracias por participar.